muy interesante en el libro de Judas. Pero antes de empezar el sermón de hoy, quiero más recordarles unos anuncios. Ya llegaron los libros para el estudio de la reunión de las mujeres. Es un libro que se llama Las disciplinas de una mujer piadosa. Si gustan más información, pueden hablar con mi esposa Candy o con mi hermana Lupita. Los que encargaron libros, gracias a Dios, ya están aquí. Y va a empezar el día 24 de febrero. El viernes que viene es cuando se van a juntar. Con más información, habla con las hermanas y les darán todos los detalles. También, gracias a Dios, ya ajustamos los números para poder estar en vivo a través del YouTube, el canal de la red social. Podemos ya empezar a enseñar nuestros servicios en vivo. Así es que va a empezar como en 2 semanas más. Me dicen que son como 3 semanas para que puedan iniciar nuestra cuenta. Pero ya gracias a Dios vamos a poder ministrar a quizá una comunidad más amplia, ¿verdad? Quizá personas que se interesan en nuestra iglesia, no conocen mucho de lo que hacemos aquí, se pueden verlo y pueden ver que lo que hacemos solamente es decir lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Nada más, nada menos. La palabra de Dios es lo que Dios nos ha dado como revelación perfecta de quién es Él para toda práctica y fe cristiana. Así es que eso es lo que vamos a hacer con el favor de Dios. Así es que vamos a ahora pasarnos al tiempo de la palabra de Dios. Les pido que en este tiempo, si tienen sus teléfonos, que los apaguen, que los pongan en silencio para que no haya distracción en este tiempo donde estamos en reverencia ante Dios, porque es el tiempo, como decía el gran teólogo que falleció hace poco tiempo, R.C. Sproul, es el tiempo del servicio en cual Dios está hablando directamente con su pueblo. Es palabra de Dios. Y Dios tiene mensaje hoy en día para su iglesia. Así es que es un tiempo de reverencia, un tiempo donde los invito a tomar las notas que quizá compartieron antes que al entrar. Son notas del estudio. Estamos en el estudio del libro de Judas y ya estamos en la tercera parte. Así es que vamos a enfocarnos en lo que dice Judas del verso 5 al 8. Los invito a verlo en sus Biblias o en la pantalla. Dice lo siguiente, Judas, versos del 5 al 8. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Verso 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellos se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Son los versos que vamos a estudiar en este día y nos vamos a enfocar en especial en el verso 6, en el ejemplo que da de los ángeles que dejaron su morada legítima. Como repaso en sus notas pueden ver que lo que está hablando el autor Judas, que ya vimos que es el medio hermano de Jesucristo, en quien Dios le dio a escribir esta carta a la iglesia. Él quería escribirles una carta de la fe común que tiene la salvación en Cristo, pero Dios cambió su plan, en cual Dios le dio a enfocarse en algo muy urgente. Tenían que luchar por la fe, por la sana doctrina de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entraron personas que estaban en la iglesia que eran en realidad lobos disfrazados de ovejas. Habla de la fe que fue dada de una vez para siempre. La fe es el Evangelio de Jesucristo que se nos fue dada a través de Jesucristo y los apóstoles, y ahora la iglesia es lo que predica. Fue completa. Cuando Cristo dice en la cruz, he terminado, terminó la obra de salvación. Su resurrección el domingo fue confirmación que el sacrificio fue aceptado por Dios y la ira de Dios fue satisfecha. Para que todos los que están en Cristo Jesús, los que son perdonados, son justificados ante Dios, ya no somos enemigos, pero ahora somos pueblo, hijos de Dios. Eso es el Evangelio de Cristo. Y
personas que quieren cambiar este mensaje son enemigos de la cruz. Son los que dicen que la palabra de Dios que tienen el espíritu del anticristo. Los que niegan que Cristo vino en la carne. Los que niegan que lo que Cristo fue suficiente, lo que hizo en la cruz. Fue suficiente, hermanos. No se puede añadir nada más a la obra completa de Jesucristo. Ni aún nosotros en nuestro mejor día podemos portarnos de tal manera en cual podemos agradarle a Dios si no fuera por Dios mismo que nos da la habilidad de obedecer. Es por el Espíritu Santo, hermanos. Es por la obra de Cristo que somos justificados. Y gracias a Dios por esto. Y una vez por todas fue entregada, o sea, es que ya no hay nuevas revelaciones. Si alguien viene y dice, tengo otro mensaje de Dios, lo que Dios hizo en la Biblia hace 2000 años ya no tiene tanta importancia porque ahora Dios está haciendo algo nuevo. No se creen. Aquí nos dice el libro de Judas que de una vez para siempre fue dada a los santos. No hay nada nuevo. Si es nuevo, no es de Dios. Dios completó el canon de las Escrituras en la Biblia para que sea nuestro guía en toda fe y práctica cristiana, hermanos. Bueno, Dios es fiel en también mantener su iglesia. Y estamos viendo en este capítulo, bueno, eso es solamente un capítulo, es un libro muy breve, en que Cristo, Dios, desde tiempos pasados, Dios Padre, ha guardado su pueblo. Dios ha sido fiel en castigar, traer en orden a personas que se han rebelado contra Él. El enfoque de hoy vamos a hablar del verso 6, como mencioné, acerca del ejemplo de los ángeles que se rebelaban. Bueno, hermanos, ¿quiénes son estos ángeles que se rebelaban? ¿De qué habla Judas, verso 6? Es algo que fue muy conocido en la iglesia primitiva, especialmente entre los hebreos, la historia de estos ejemplos. Lo que vimos la semana pasada es de que dio el ejemplo del pueblo que salió de Egipto. Dios rescató, se estima, según los comentarios de John MacArthur, que salieron de Egipto como 2 millones de hebreos al desierto. Y vimos la semana pasada que de estos 2 millones, nadie de esa generación de 20 años para arriba entró a la tierra prometida. Dios los castigó y no vieron cumplir lo que fue la promesa de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Se quejaban, murmuraban, dudaban, no tenían confianza y por fin Dios acabó con ellos. Todos murieron en el desierto. La generación que entró fue la siguiente generación en cual Dios les permitió seguir adelante. Hoy vamos a ver el ejemplo de los ángeles que se rebelaron, pero vamos a clarificar quiénes son. ¿Son todos los ángeles que se han rebelado con Satanás? La Biblia nos habla de que hubo un tiempo en cuando Satanás se levantó y quiso ser Dios, quiso retar al reinado de Dios. Él decidió que él iba a subir en liderazgo y convenció a una tercera parte de los ángeles para seguirle a él. Estos ángeles, Dios los arrojó, los quitó de su lugar como ángeles santos ante Dios y ahora se conocen como los demonios. Son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron. Esos son los demonios. Son espíritus, son personas que conocen de Dios. Es más, han estado en la presencia, en el trono de Dios, en el cielo, y viendo la creación, estaban envueltos en lo que Dios estaba haciendo. Y aún ángeles de los dos lados, santos y demonios, moran hoy entre nosotros. En realidad, si Dios nos diera vista espiritual, aún en este salón hay ángeles santos. También hay demonios que están tratando de obrar aquí en este lugar. Tratando de confundir el mensaje, tratando de distraer al pueblo, tratando de desanimar a alguien. Es toda la obra espiritual, hermanos. Pero igual hay ángeles que están ministrando, que están animando. ¿Por qué? Porque es el rol que Dios les ha dado para ser ministros a su pueblo. Muy interesante lo que vamos a ver.
habla de estos demonios, de todos los demonios en general, este verso, pues ya vemos que lo que nos da como ejemplo de estos ángeles es de que son ángeles que no conservaron su señoreo original. ¿Qué significa eso? No conservaron su señoreo original. O sea que tenían un puesto, se rebelaron, pero aún en su rebeldía como demonios tienen una morada legítima. Son espíritus malos, pero cambiaron en su forma de ser. No conservaron su señorío original, abandonaron su morada legítima. Y también este verso nos dice algo más, que son guardados en prisiones eternas. O sea que estos no son los demonios que vemos hoy en día moviéndose en la iglesia o en el mundo. ¿Por qué? Porque no están aquí. Están en un lugar como prisioneros donde ya no pueden hacer daño. ¿Quiénes son estos ángeles? Vamos a aprender un poquito más de quiénes son. Están esperando el gran día, el día en cual Dios los va a sacar de donde están simplemente para que sean juzgados a la segunda muerte y son puestos en el lago de fuego que es eterno, hermanos. Estos son ángeles, son demonios que se revelaron que ya no tienen influencia hoy en día aquí, porque Dios los ató. Dios los tiene en un lugar donde su influencia no se manifiesta aquí. Primera de Pedro nos da un poquito más información de quiénes son estos ángeles. Si vemos Primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20, dice lo siguiente. Bueno, primero está Segunda de Pedro 2.4, perdón, me adelanté un poquito. Segunda de Pedro 2.4. Segunda de Pedro 2.4 dice lo siguiente. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. De nuevo, el apóstol Pedro afirma lo que dice Judas, de que estos son un grupo de ángeles apartados. Son ángeles que están ahorita en fosos de tinieblas y están solamente esperando el día del juicio. También Pedro nos dice en la primera carta de Pedro 3, 19, 20, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, verso 20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Aquí Pedro nos da a entender que a estos ángeles Jesucristo fue y predicó después de su muerte en la cruz. Si nos recordamos de lo que Jesucristo hizo en la cruz, murió, su cuerpo murió y quedó en la tierra, ¿verdad? Fue enterrado. Pero ¿qué de su espíritu? ¿Qué de Jesucristo? Él murió. Siendo Dios, es imposible que Dios muera. Cristo es 100% Dios y fue 100% hombre y sigue siendo 100% hombre y 100% Dios. En la cruz, el cuerpo de Cristo muere, tomando lugar de todo hombre que va a creer en Él, pagando la paga del pecado, la consecuencia, porque todo pecado lleva a muerte. Pero su espíritu como Dios no muere. ¿Qué hizo Jesús después de la cruz? Lo dice Pedro aquí en estos versos de que fue y predicó a estos que están en la prisión, proclamando su victoria, proclamando de que ya la muerte y el pecado ya fueron vencidos por Él en la cruz. Ya no tiene el pecado atado al hombre que queda en Cristo Jesús. Si usted es cristiano, el poder de las tinieblas del pecado ya no tiene dominio en su vida. Ahora el que tiene dominio en su vida es Dios Espíritu Santo. El que los lleva a santidad, el que los lleva a buenas obras. Cristo hizo eso en la cruz y fue y proclamó estas noticias de victoria aún a estos demonios que no están dándose cuenta de lo que está pasando aquí, como los que estuvieron viendo la cruz
en persona. Hoy proclamó su victoria. Un verso muy interesante. Entonces, vamos a hablar un poquito de quiénes son estos ángeles. Son distintos, son diferentes, están atados. Nos damos cuenta de quiénes son, según la referencia que aquí da Pedro, que aún en los días de Noé, durante el tiempo en que Noé estaba construyendo la arca, duró la construcción del arca 120 años. Durante todo este tiempo, aprendemos en otros versos que Noé predicaba al mundo. Estiman los comentaristas bíblicos que en este tiempo, antes del diluvio, la población de la tierra estaba como aproximadamente en 7 billones de personas, de habitantes. Hoy en día, parece que en noviembre del año pasado, ya estamos a 8 billones de personas, de habitantes en la tierra, pero se pueden imaginar un mundo tan poblado como lo estamos hoy en día. Y de todo este mundo, antes del diluvio, todos menos 8 sobrevivieron el juicio de Dios. Así es que el juicio de Dios fue completo para todo el injusto. Igual nos da este ejemplo que aún los demonios, este juicio hacia ellos es completo. No hay remedio, no hay salida, no hay otra opción. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente perfecto en su juicio. Nos habla de este evento en Génesis capítulo 6, de los tiempos antes del diluvio. Dice lo siguiente el autor Moisés en el libro de Génesis capítulo 6. Nos habla de lo que sucedió. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, ellos les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Versos muy breves en cual hay diferentes opiniones de qué es lo que significa, y vamos a hablar un poquito de ellos. Pero aquí nos da a entender que algo sucedió con los que se nombran los hijos de Dios. Los hijos de Dios se fijaron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Y qué hicieron? Tomaron de los que deseaban y se casaban y se tuvieron hijos. ¿Y qué de los hijos? Eran hijos como cualquier otro hijo. Aquí se dice que eran gigantes. Hombres de héroes, de renombre. Hablando de que eran personas en cual eran líderes con poder. Personas que dominaban en la tierra. ¿Por qué? Porque hubo algo diferente en ellos. En primer lugar, su estatura, ¿verdad? Pero también lo que tenían de influencia en sus vidas. Los hijos de Dios, vamos a ver cómo se usa esta expresión en el Antiguo Testamento. Cuando habla de los hijos de Dios, ¿a qué se refiere? Porque aquí es donde viene un poquito de controversia acerca de la interpretación de quiénes son los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios se refiere de manera constante de esta manera. Vemos en Job 1:6. Dice lo siguiente, hablando de la cena en el cielo, dice: un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Aquí está demostrando que hubo una audiencia con Dios, en cual hubo una junta con los ángeles, y entre ellos se presentó Satanás. O sea, de que ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquí está claro de que son ángeles celestiales, referidos, nombrados como los hijos de Dios. En el capítulo 2, verso 1 también dice igual. Y sucedió que en el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor.
aquí está claro la conexión de los hijos de Dios con los ángeles celestiales. Y también otra vez en Job 38:7 habla de ellos diciendo lo siguiente, hablando de la creación en cuando Dios estaba trayendo la atención a Job de por qué se estaba quejando y por qué estaba haciéndole preguntas a Dios acerca de por qué sufría. Y habla de que hay cosas que son mucho mayores y superiores a la sabiduría del hombre en cual no va a poder captar. Dice lo siguiente, capítulo 38, verso 7. Hablando de cuando Dios hizo la creación, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Quién estuvo presente durante la creación de Dios? El hombre. No, desde que antes de la creación ya estaban los ángeles y se gozaban viendo lo que Dios estaba haciendo en la creación. De nuevo, la expresión los hijos de Dios. Es que en el Antiguo Testamento se ve por manera constante que la frase los hijos de Dios se refiere a los ángeles. En Génesis capítulo 6 vemos que los ángeles de los que habla como hijos de Dios son ángeles que se revelaron. Hoy en día los llamamos demonios, pero siguen siendo ángeles, nomás ángeles rebeldes. Con poder. ¿Sí? Por eso que la Biblia nunca nos dice que vamos a reprenderlos o atarlos. Jamás nos da eso como instrucción en la iglesia. Es más, lo que nos llama es someternos a Dios y resistir la tentación de pecar y Satanás huirá. Pero igual son ángeles aquí. Hay teorías de los que no están muy de acuerdo que esto implica ángeles y vamos a hablar un poquito de esto porque es importante que como iglesia entendamos los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Para poder analizarlo bíblicamente y ver lo que Dios nos da a entender. Porque yo creo que el Espíritu Santo últimamente nos está enseñando y guiando a toda verdad. Y aún donde hay debate en la iglesia, aún donde hay diferencias de opinión, es bueno respetar y entender las opiniones cuando son bíblicas. ¿Cuándo son bíblicas? Cuando no son bíblicas, pues hay que rechazarlas. Como buena opinión, buena teoría, pero en realidad no lo encuentro en la Biblia, es que la tengo que rechazar. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad es la palabra de Dios. Amén. Es que vamos a ver la primera teoría, si pueden ver en sus notas, aquí les di espacio, donde pueden apuntar otros puntos de vista acerca de quiénes son los hijos de Dios. Si quieren tomar nota lo pueden hacer, si no después pueden ver las notas. En las notas yo puse mi correo electrónico, si tienen cualquier pregunta o necesitan más información, mándenme un mensaje y yo les contesto. Unos ven los hijos de Dios como son descendientes de Seth, los que siguieron siendo fiel a Dios, los que presentaban sacrificios. ¿Se acuerdan cuando a los tiempos de Adán y Eva tuvieron a dos hijos, a Caín y Abel, y presentaban su sacrificio y Caín no presentó un sacrificio que agradaba a Dios y en celos y en coraje mató a su hermano Abel? Y después Dios les dio a conceder a Adán y Eva otro hijo, Seth, y Seth sigue la práctica de honrar a Dios. Es que uno dice que son los hijos de descendencia de Seth que se casaron con las hijas del hombre, que implica que son distintos, o sea que son descendientes de Caín. ¿Se acuerdan cuando Dios castigó a Caín, lo apartó y lo envió y le puso una marca y él empezó, después vemos en los capítulos que siguen que la población de la tierra creció, eran descendientes de Caín igual, y se dice que lo que pasa aquí es de que hay descendencia, que tenían temor a Dios, se casaron con personas que eran seculares o ateas, o es más bien, estaban en pecado y maldad, rebeldía contra Dios. Pero este punto tiene debilidades, porque nunca se ve en este punto donde Dios prohíbe que se casaran entre los descendientes de Seth y los hijos de las hijas de Caín. No hay ninguna escritura que dice que no se puede hacer. Es más, las escrituras dicen que se multipliquen, que sigan creciendo y poblando la tierra. No hay un mandamiento antes de este punto para no hacer eso. Es que se ve como pues, por qué estuvo mal y no se explica por qué los hijos fueron gigantes, si nomás eran hombres.
que tenían de diferentes de que nacieron como otra forma de carne. Es que tienen debilidades para mí un poco serias. Segundo punto de quiénes son los hijos de Dios, otra opinión, es de que los hijos de Dios eran hombres poderosos, conquistadores. Hombres que eran los ricos, los de influencia, los que dominaban, los que tenían ejércitos y por consecuencia quizá aún estaban endemoniados, pero eran hombres. Pero igual no explica de que por qué se nombran estas personas que son endemoniados o poderosos son hijos de Dios. No hay conexión de por qué se les nombran hijos de Dios. Porque no son hijos del hombre, se casaron con las hijas del hombre. No hay una conexión. Y además tampoco explica por qué sus descendientes eran gigantes. Es que tiene sus debilidades también, pero muchos sí creen que es lo que interpreta esto, porque se les hace mucho el tercer punto. Es la forma que tomamos nosotros como iglesia, es de que son ángeles que tomaron forma de hombre. Ángeles que tomaron forma de hombre. Al punto de que pudieron casarse y procrear con las mujeres. Este es el punto de vista que se entendió desde los tiempos antiguos. Los israelitas, los hebreos, interpretan estos versos de Génesis desde tiempos de antigüedad, que son descendientes de ángeles y mujeres. Esto también es una interpretación que da el Nuevo Testamento. Yo creo que confirma más que son los que están en la prisión en cual Dios los castigó en el abismo, están esperando el juicio final. Si son ángeles, entonces, ¿cómo se puede manifestar un ángel que es espíritu en carne? Pues vemos ejemplos en la Biblia donde sí demuestra que los ángeles pueden manifestarse como hombres. Si se acuerdan en Génesis 19, más se los menciono, de que los ángeles tomaron forma de hombres cuando fueron a visitar a Lot en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Es más, eran hombres que parecían tan hombres, imagino que guapos, porque aún si se acuerdan la tragedia que sucedió en esa tarde, que los residentes de Sodoma fueron y tocaron la puerta, que querían conocer a los hombres, y de conocerlos es de que querían tener relaciones con esos hombres. Y decía que se veía de todos los residentes, de ancianos y jóvenes, y en esa multitud. La perversidad del hombre. Pero se presentaron como hombres. Es más, se ve que en otros ejemplos donde comen y están con Lot visitando. También vemos en Hebreos 13:12, en nuestros tiempos, habla de esto a la iglesia, que ten cuidado con los que se enfrenten, ¿verdad? Dice lo siguiente: no se olviden a mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedan ángeles. Quizá hay personas que se nos han presentado en forma de mujer o hombre, en cual no podemos en ese momento captar de que en realidad son ángeles. Es que hay ejemplos bíblicos desde tiempos antiguos y tiempos del Nuevo Testamento en cual los ángeles se pueden presentar en forma humana. Pero es temporal, porque en realidad son espíritus que ministran. No entendemos todo este misterio porque la Biblia no nos da toda la información, pero podemos entender de que es posible, que ha sucedido, es confirmado en las Escrituras. Pero aquí nos habla en el capítulo 6 de que estos ángeles tomaron una forma aún más allá de lo que es apropiado. No solamente se rebelaron contra Dios y son los demonios hoy en día, pero bueno, tiempos antiguos, pero también se manifestaron en carne al punto de un grado donde dejaron su dominio original, su señoreo original, como Dios los diseñó como seres espirituales, y tomaron forma de carne. Es por eso que cuando Dios vio la perversidad de que aún la raza humana estaba contaminada, en Génesis capítulo 6, Dios acabó con todo el mundo. Por eso se dice que el Espíritu de Dios no va a morar siempre con el hombre, solamente van a estar numerados sus días a 120 años, hablando de que hay 120 años antes de que Dios va a acabar con toda esta perdición, todo este pecado.
Y por 120 años Noé construyó su arca predicándole a toda la multitud y nadie creyó el mensaje. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. De todo el mundo, 7 billones, solamente 8 fueron salvos por el agua. Increíble. Es que si interpretamos este verso como son ángeles que se rebelaron y tomaron forma diferente, dejaron su dominio propio. ¿Qué se dice de lo que dijo Jesús acerca de los ángeles? Hay personas que dicen nuestro punto tiene debilidad porque en Mateo 22:30 Jesucristo nos da una referencia acerca de los ángeles y dice lo siguiente: porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Se dice que los ángeles, aquí de palabras de Cristo Jesús, que los ángeles de Dios en el cielo no se casan, no tienen este rol. Y uno dice, pues entonces si Cristo hace claro que los ángeles no se casan, ¿cómo podemos decir que los ángeles se casaron en Génesis capítulo 6? Pero es lo que está diciendo Jesús, que los ángeles no se pueden casar. No. Lo que está diciendo Jesús es que los ángeles que están en el cielo, los ángeles de Dios, los que no se han revelado, no han dejado su dominio propio, siguen haciendo como Dios los creó. Pero los que abandonaron su dominio original, los que se rebelaron contra Dios, son los que Dios está hablando como los que castigó en la prisión, donde ya están en tinieblas, en pozos de tinieblas, donde ya no hay salida. Es que no hay contradicción en este verso, hermanos. Es solamente la distinción de los ángeles de Dios que son santos contra los que se rebelaron, los que tomaron forma de hombre. ¿Por qué no sucede esto hoy en día? Porque no hay mezcla de ángeles humanos. Por la consecuencia, por lo que Dios hizo con los que hicieron este acto. Los demonios vieron que con Dios no se juega, con su creación no se puede meter porque van a ser encarcelados. Es más, vemos diferentes versos en las escrituras del temor que tienen los demonios al juicio de Dios. Podemos ver, parece que puse 2 en la pantalla, se los puedo señalar, acerca de la reverencia y el temor que los demonios tienen hacia Dios, Cristo Jesús. En Santiago 2:19 dice, que tú crees en Dios, que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea que ellos entienden de que ellos van a ser juzgados, va a llegar un día en cual Dios va a acabar con ellos. Es una realidad, es algo conocido, algo cierto. Nada va a cambiar esta verdad. Lo entienden. Y igual también nos habla, otro ejemplo, la Biblia acerca de la reverencia y el temor que tienen los demonios hacia Dios. Siguiendo otro verso, Mateo 8:29, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? O sea que cuando los demonios vieron a Jesucristo, se asustaron. Ya sobra. Ahora ya nos va a tocar. Así es que hay un temor entre los demonios ante la presencia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque saben que sus días son numerados. Hermanos, esto nos da gran confianza como aplicación en este estudio, de que Dios está en control de todo, de que Dios es todopoderoso, de que aún si entran personas y llegan a la iglesia encubiertamente y empiezan a traer división, empiezan a traer falsas doctrinas, empiezan a negar el Evangelio de Cristo, Dios es fiel para mantener y preservar su iglesia, hermanos. Dios va a preservar a su novia sin mancha ni sin arruga, dice Efesios 5. La obra que Dios empezó en su iglesia, en usted, hermanos, la va a terminar hasta el final. Usted está seguro en manos de Dios. Que aún los demonios que se atreven a retar a Dios, a rebelarse contra Dios, tienen su tiempo. Cuando nos habla Judas de luchar con fervor para preservar el mensaje del Evangelio,
podemos tener la confianza de que la victoria es segura. No hay duda. Dios le va a dar la victoria. Pero le toca luchar. Le toca luchar contra engaños, contra falsa doctrina, contra personas. Y a veces el pastor no va a estar dándose cuenta de todo lo que pasa, pero ustedes como miembros de la iglesia pueden saber cuando alguien está diciendo algo que no está apropiado, alguien está diciendo algo que está contradiciendo, alguien está diciendo algo que está causando división, y trata usted directamente, es parte de su lucha con esa persona. Si no, hermana, no, hermana, eso no está correcto. Vamos a las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Y si hay problema, Mateo 18 nos habla de cómo tratar con este problema como iglesia. Hablar con la persona en privado, orando y esperando que esa persona llegue a arrepentimiento para que nos ganamos al hermano o a la hermana. Pero si no hace caso, dice Mateo 18, palabras de Jesús, que hay que ahora ir con 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos para enfrentar al pecado o al engaño o a la mentira que está promoviendo esta persona. Es por eso que dice, donde hay 2 o 3, yo estaré ahí. Ese verso siempre se usa fuera de contexto, donde estamos 2 o 3, es que Dios está aquí. No, Dios está aquí si hay 2 o si hay nadie, si hay 1, si Dios siempre está. Amén. Pero lo que se refiere es de que cuando hay un problema en la iglesia, una de 2 o 3 que se están juntando para enfrentar esa mentira, Dios está con ustedes. Dios va a apoyar y respaldar la verdad en su iglesia. Dios va a tratar con esa persona. Y se dice que si esa persona, aún después de ser enfrentado con 2 o 3 personas como testigos, no hacen caso, entonces es la obligación de la iglesia de que declarar públicamente a los hermanos, esta persona está en rebeldía contra Dios. Esta persona está causando daño. Vamos a apartarnos de ellos, a sacarlos de la iglesia, a excomunicarlos de la iglesia y tratarlos como tratamos como judíos a los gentiles, a los que cobran impuestos, como personas en quien no vamos a afiliarnos. Es palabra de Dios, hermanos, y es lo que la iglesia debería de ser, pero siempre orando y esperando con brazos abiertos para que vuelvan. Siempre tratando de reconciliar con esa persona. No en amistad o compañerismo, pero cada vez que hay oportunidad, como dice, hermano, vamos a hablar de este tema. Te estoy orando por ti, te amo mucho, queremos arreglar este asunto. Vuelva a la iglesia, vamos a corregir lo que está mal y vamos a seguir adelante, restaurar a la persona. Esa es la meta y el deseo de la iglesia, hermanos. Pero es importante que la iglesia se mantiene pura, hermanos. Que no haya personas viviendo en pecado que se consideran como parte de la iglesia de Cristo, sin que se sientan muy incómodos en nuestra presencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente no sucede esto hoy en día. Hay personas que asisten a cualquier iglesia, y hay muchas, no estoy hablando de una en particular, donde están en pecado abiertamente y nadie les dice nada. ¿Por qué? No quieren ofender, no quieren perder las ofrendas, no quieren perder la membresía, no quieren perder las amistades. Eso es totalmente antibíblico, hermanos. Pero qué bendición, hermanos, es cuando hay unidad en santidad, en pureza del Espíritu Santo. Cuando nos podemos venir y sentir ante Dios, estamos en su bendición. Eso es precioso. Eso es la iglesia, hermanos. Así que, hermanos, como aplicación aquí, pues estos breves puntos. Dios preserva su palabra. Dios espera que la iglesia no se quede en silencio en comunicar el evangelio verdadero. Dios nos llama a preservar la sana doctrina en la iglesia. Como he mencionado en tiempos pasados, con es cosa donde hay debate en la iglesia y es de lo que ya consideramos doctrina secundaria acerca de que pues, no cambia el mensaje del evangelio, simplemente son opiniones de cómo interpretan ciertos versos, como los últimos días de tribulación, cuántas veces tomaban la Santa Cena, aún si los cantos citan instrumentos o no. Son debates que podemos tener y no causar división. Podemos respetar las diferencias. Cuando alguien está ya hablando de algo primario acerca de la salvación, acerca de quién es Jesucristo, acerca de quién es el Espíritu Santo,
acerca de qué es la palabra de Dios, acerca de quién es Dios Padre, ya estamos hablando de algo serio. Y estas son las cosas en cuales no podemos permitir diferencias. ¿Por qué? Porque contaminan y dividen, hermanos. Judas habla de estas personas que están en la iglesia. No solamente en la iglesia que vemos en el primer siglo, pero que continúan hoy en día en toda iglesia. Toda iglesia tiene personas que están obrando de esta manera. ¿Por qué? Porque, como mencioné, siguen obrando los demonios y siguen obrando para hacer daño. Bueno, hermanos, con esto cerramos. Vamos a terminar en oración, dándole gracias a Dios por su palabra y también vamos a orar.